Las puertas de la mansión del conde se abrieron de golpe y el cuerpo inconsciente de un guardia fue lanzado sin ceremonias al interior de la mansión. Thorfinn entró tranquilamente después de eso. Detrás de él una docena de guardias inconscientes, sus armaduras tenían grietas y algunas estaban totalmente rotas, tenían algunos cortes superficiales pero ninguno estaba muerto. Ellos solo estaban cumpliendo su trabajo así que no tenían culpa de nada. Vaya compañero, sí que hiciste una gran entrada para rescatar a tu chica, pero con todos ellos inconscientes ¿cómo la encontraremos? Delf le habló, ella no era su chica, tampoco una conocida. No sabía exactamente qué era para él pero no le importaban, aún así Delf tenía un punto, como la encontraría en una mansión tan grande, pero parece que estaba de suerte. ¿Qué está sucediendo aquí? Un hombre gordo con un traje extraño exclamó furioso, a su lado estaba Siesta, parecía que crear un alboroto funcionó mejor de lo esperado. Vengo por ella, Thorfinn declaró calmadamente mientras guardaba su espada. Trataría de resolver esto por medio del diálogo, sin sangre, como su padre lo hubiera hecho. Pero qué estupidez estás diciendo, como un plebeyo vulgar como tú se atreve a irrumpir en mi morada. El conde parecía furioso y sacó un bastón de madera de su espalda. Él también usaba la magia, supuso Thorfinn, aún así él no tomó su espada. Hagamos un intercambio, Thorfinn habló sacando la espada de juguete atada en su espalda. Si bien esa espada era totalmente inútil podría funcionar, solo tenía que venderla de la misma forma que el vendedor de la tienda. Una espada hermosa, eso lo admito, pero podría comprarme muchas más, ¿sabes? No hay nada que tú puedas ofrecerme que me haga entregarte a mi sirvienta, el hombre declaró altaneramente. Thorfinn apretó sus puños, era cierto, él era un esclavo y este tipo era rico, entonces ¿qué podía ofrecer? ¿Qué tenía con él? Una idea llegó a su mente. Ofrezco mis servicios. Thorfinn dijo claramente molesto pero logró contener su ira. El conde estaba por negar cuando notó que efectivamente un poco más de una docena de sus guardias fueron derrotados por este plebeyo. Eso demuestra algo de habilidad. Tienes habilidades, pero eso no es suficiente, ¿sabes? La sonrisa del conde le recordó mucho a Thorfinn a la sonrisa astuta que tenía Askeladd cuando negociaba. Significa problemas. ¿Cuál es tu relación con Siesta, plebeyo? Thorfinn sabía que esta no era una simple pregunta, aún así tuvo que pisar la trampa. Ella trabaja en la academia, yo soy un guardián. Evitó dar demasiada información y evitar sonar muy afectuoso con ella, eso solo sería peor. Thorfinn no notó como la mirada de Siesta era de tristeza pura, sus ojos ocultos por su flequillo. Sin embargo el conde era todo lo contrario, parece que inclusive con esa poca información el conde encontró algo interesante. ¿Trabajas en la academia, Su sonrisa creció mientras Thorfinn asentía ante su pregunta. El conde siguió. Bien, hay algo que podrías hacer, escucha. El conde empezó a caminar de lado a lado mientras hablaba. Me gusta coleccionar libros, y hay uno en especial que quisiera poseer. Un libro especial que un mago invocó de un lugar desconocido mientras experimentaba con magia, una familia de... Para Thorfinn todo este cuento era muy largo. Este conde simplemente quería que él robara algo para no mancharse las manos. Supuso que robar era mejor que matar, así que estaba bien. ¿Quién lo tiene y dónde lo encuentro? Thorfinn interrumpió el discurso del conde, quien claramente se molestó pero contuvo su ira. Esta era una oportunidad de obtener este raro libro sin tener que mover un dedo. No sé si un plebeyo como tú la conozca, actualmente estudia en la Academia de Magia, es la hija de la familia Zerbst. Si quieres recuperar a Siesta entonces debes traerme la herencia de la familia Zerbst. El conde exclamó. Thorfinn no sabía quién era esta familia Zerbst, así que preguntó. ¿Apariencia? Necesitaba más información para buscar a esta persona. La ceja del conde tembló pero calmó su frustración y respondió. ¿Qué plebeyo más ignorante? Según he escuchado es de piel bronceada y cabello rojo, eso debería bastar. Thorfinn asintió, la imagen de cierta valquiria con rumor de ramera llegó a su mente. Thorfinn se volteó listo para marcharse pero antes de eso se detuvo. Escucha, conde Monte, sus palabras resonaron en todo el salón. Traeré ese libro.
Thorfinn dio la vuelta para mirar al conde. Y me llevaré a siesta. Thorfinn desenvainó a Delf sujetándola con su mano derecha. Así que... Su mirada se oscureció. Si le tocas un solo pelo a siesta antes de que vuelva. Una presión descendió sobre el conde, quien tragó saliva audiblemente. Te mataré de la peor forma posible, Thorfinn prometió. Era una declaración. Ahora frente a el conde y siesta no había un plebeyo, esa cosa era un monstruo. Capítulo 12. Celos. Thorfinn cabalgó rápidamente de nuevo hacia la academia para encontrarse con la valquiria pelirroja y pedirle o robarle el libro. Lo obtendrá de alguna forma, debía darse prisa. Sin embargo, no pudo evitar cuestionar si todo esto valía el riesgo. Por un lado, Thorfinn no era un hombre libre, sus acciones perjudican a su dueña. Segundo, si obtenía ese libro, de una u otra forma le debiera algo a la pelirroja. Tercero, y su mayor preocupación, la valquiria peliazul. Si bien Thorfinn tenía confianza en que podía dejar fuera de combate a la pelirroja con un ataque sorpresa, la aliada más cercana era la valquiria peliazul. Ella era peligrosa, en términos de experiencia. Thorfinn no sabría si le ganaba, en aspectos físicos tal vez, pero ella tenía esa magia de aire, así que un conflicto con la pelirroja lo llevaría a un conflicto con la peliazul, y eso era peligroso. ¿Si ésta lo valía? Sí, ella lo valía. Sus pensamientos se interrumpieron cuando notó a una persona cabalgando que se dirigía hacia él. Era su dueña y parecía furiosa. Cabalgaron de vuelta mientras su dueña le reclamaba todo el camino por su imprudencia. Sin embargo, sus pensamientos seguían dando vueltas a cómo resolver esto. Ahora se encontraba arrodillado y postrado ante su dueña. Por favor, déjame intentar ayudar a siesta. Lo primero que debía hacer era conseguir el permiso de su dueña. No debía perjudicarla. Sin embargo, no sería tan fácil como pensaba. ¿Siquiera entiendes en el problema en que te estás metiendo? ¿Sabes lo que esto causará? Digamos que cumples y llevas el libro. Él tiene pruebas de que tú atacaste primero, porque debería mantener su palabra. Ella le espetó furiosa por su insistencia, y ella tenía razón. Él era un esclavo que no solo había irrumpido en su castillo, sino que atacó a sus guardias. Sin embargo, no tenía otras opciones. Estaba dejando la opción de matar como última opción y rápidamente estaba llegando a ese punto. Supuso que debería hacerlo por otro enfoque. Thorfinn se levantó y habló. Entiendo, dejaré este tema. Él lo dijo tan calmadamente cuando hace unos minutos estaba rogando lo contrario. Louise sinceramente quedó desconcertada, pero supuso que su guardián entró en razón y sonrió complacida. Bien, dejaremos esto así. Descansa. Él asintió y se acostó en su cama de paja. Cerró sus ojos y escuchó la respiración de su dueña hasta que fue uniforme. Ella había caído dormida. Lentamente tomó a Delf y salió de la habitación. Tenía que moverse rápido. Thorfinn ahora se encontraba en la habitación de Kirche. Había dejado su espada a un lado de la puerta en señal de paz y se encontraba arrodillado en el suelo frente a Kirche. ¿Entonces quieres los secretos de mi familia?, ella preguntó mientras cruzaba sus piernas. Sí, claro que sí. A mí ni siquiera me gusta leer. Yo no soy Tabita, ni siquiera lo he abierto. Con un movimiento de su varita un libro salió de su baúl. Thorfinn supuso que ese era su objetivo. Esto había sido más fácil de lo que pensaba. Sin embargo, Kirche extendió el libro hacia él, pero cuando él estuvo a punto de tomarlo lo quitó del camino. ¿Sabes? Me sentí ofendida cuando me ignoraste aquella vez, y ahora vienes a pedirme algo. Solo vienes a mí cuando necesitas algo de mí. Eres un mal hombre, ¿sabías? Ella dijo con un tono juguetón. Thorfinn solo asintió. Podría entregártelo, pero a cambio. Kirche estiró su pierna hacia Thorfinn acariciando su pecho con su pie mientras se lamía los labios. A cambio saldrás conmigo. Esa fue su petición. Thorfinn parpadeó confundido. ¿Salir? ¿Debo acompañarla a algún lugar? ¿Eso es todo lo que pedirá? Thorfinn se preguntaba si esto sería así de fácil. Kirche colocó el libro en la esquina de su cama y con un dedo invitó a Thorfinn a acompañarla. Primero terminemos lo que empezamos ese día. Thorfinn recordó que se trataba del día que ella se encontraba encima de él. Por lo que sabía, los dueños usaban a sus esclavas para satisfacerse, así que concluyó que las dueñas usaron a los esclavos varones para el mismo propósito. Eso significaba que debería actuar como los hombres de Askelad.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Thorfinn pero se recompuso. Thorfinn se empezó a desvestir. Primero se quitó su camisa dejando al descubierto a Kirche su cuerpo trabajado y sus múltiples cicatrices. Kirche se sorprendió un poco debido a que por el físico de Thorfinn no esperaría que estuviera tan bien definido. Sus heridas en lo personal le parecieron más atractivas. Ella se mordió el labio y su emoción aumentó al ver cómo él se quitaba sus pantalones. Sus piernas también eran fuertes y también tenían cicatrices. Luego Thorfinn se quitó sus calzoncillos. Kirche quedó en silencio. Es más grande de lo que pensé. Kirche tragó saliva mientras veía el miembro de Thorfinn. Este simplemente avanzó con tranquilidad hacia ella quedando frente a frente. Ella no despegaba sus ojos de su miembro y Thorfinn no podía entender el porqué. ¿Ella debería tener experiencia en esto, no? Negó con su cabeza y se acercó hasta que sus caras quedaron a 1 centímetro de distancia. Le hablo. ¿Podríamos concluir esto después? Su pregunta desconcertó a Kirche, quien volvió su atención a los ojos de Thorfinn. No reflejaba emoción alguna por lo que estaba a punto de hacer con ella, sin embargo mostraban signos de preocupación y urgencia. Eso la molestó, realmente la molestó. ¿Tan preocupado estás por esa plebeya que aún teniéndome frente a ti solo piensas en ella? Su pregunta, que debería ser una burla, salió con más ira de lo que le gustaría admitir. Este extraño sentimiento de dolor en el pecho era realmente frustrante y la respuesta de Thorfinn lo empeoró. Sí. Fue rápido, no dudo. Ella se mordió el labio por la ira. Odio esto, realmente lo odiaba. Snap, el sonido de un golpe resonó por su habitación. Kirche abrió los ojos al darse cuenta que le dio una cachetada a Thorfinn. Este último estaba un poco sorprendido por el golpe repentino. Toma el libro y tráela. Una vez que regreses resolveremos esto. Robaré tu atención limpiamente porque una simple plebeya no puede opacarme. Thorfinn parpadeó confundido pero rápidamente asintió y se vistió. Tomó el libro, después agradeció y se fue. ¿Con qué así se sienten los celos, Es una sensación repugnante, Kirche murmuró para sí misma mientras miraba su mano. Luego notó algo al lado de su puerta. Ese idiota dejó su espada. Kirche gritó consternada por tal descuido. En serio, ese guardián solo tenía en su mente a la plebeya por ahora. Suspiró, suponía que tenía que ir a ver la Valiere. Podría aprovechar para presumir su trato actual y eso mejoraría su ánimo. Sí, eso funcionaría. Capítulo 13. Puños contra magia. Parte 1. Cierta maga peliazul escuchó el ruido del relinchar de los caballos, por lo que curiosamente observó por su ventana notando que aquel plebeyo guardián se marchaba rápidamente de la academia. Escuchando pasos que se acercaban a su habitación, tomó su bastón y se preparó para moverse. Este plebeyo estaba empezando a despertar un poco de su curiosidad. Thorfinn cabalgaba a toda velocidad hacia la mansión del conde. Si bien había amenazado al hombre, no sabía si éste cumpliría su palabra. Era mejor no arriesgarse. Él tenía el libro y lo intercambiaría por siesta. Si el trato no se respetaba, entonces tendría que tomar a siesta por la fuerza. Supuso que ahora tendría que huir, ya que sin duda su dueña pediría su cabeza. Aunque también debía cumplir la promesa con la pelirroja. Esto era molesto. Thorfinn llegó a las afueras de la mansión del conde y enterró el libro cerca de un árbol. Lo ocultó como una medida de seguridad. Nunca confiar completamente en alguien y tener algo con lo que negociar eran cosas que desgraciadamente había aprendido de Askeladd. Supuso que ahora eso sería de utilidad. Los guardias lo vieron llegar y rápidamente se pusieron en guardia, tensos por la presencia y recuerdos de su anterior enfrentamiento. Perros extraños estaban con ellos y gruñían a Thorfinn, pero retrocedieron lentamente. Los animales y sus sentidos siempre fueron mejores que el de los humanos. Vengo a ver al conde, Thorfinn dijo sin detenerse, pasando entre los guardias y abriendo las puertas él mismo. Entró al salón y un guardia corrió a llamar al conde. 5 lo encaran de frente y otros 5 cubrieron su espalda. Él estaba rodeado. Después de unos momentos llegó el conde, entró con todo el orgullo y altanería que uno podría tener. Sin embargo, también parecía nervioso. Si esta no estaba con él, Thorfinn entrecerró sus ojos deduciendo cómo terminara esto. Alguien moriría. Bien, realmente no espera que volvieras. Estoy sorprendido por tu estupidez al venir a mí sin él. El hombre observó de arriba a abajo a Thorfinn, notando que no tenía su espada ni el libro. Se relajó y habló con arrogancia, pero Thorfinn lo interrumpió. Conseguí el libro, está escondido, dame a siesta y te diré dónde está.
Thorfinn declaró mirando a los ojos del conde. Este último se estremeció levemente mientras recordaba cómo este plebeyo lo había amenazado antes. De verdad pensaba que simplemente podía venir aquí y ordenarle. Bien, escúchame bien, plebeyo, tú no tienes derecho a exigir nada, porque debería entregar un tesoro como si está a alguien como tú. Los guardias prepararon sus lanzas. Dame el libro, te daré un castigo leve y te dejaré marchar con vida. Acepta mi generosidad, el conde concluyó con arrogancia, y todas las lanzas fueron apuntadas a Thorfinn. Thorfinn tenía su mirada baja oscurecida por su cabello, sabía que esto no sería tan simple, apretó sus puños mientras se preparaba. Él había dejado su espada ya que traerla significa que tendría la opción de usarla, era una tentación que él quería evitar, pero al final todo sería igual, ¿no? Thorfinn levantó sus puños lentamente mientras sus ojos se endurecen. Él volvería a pelear, ya no había elección, esta fue su última opción. Los primeros en atacar fueron los guardias de su espalda intentando apuñalarlo con las puntas de sus lanzas. Sin embargo, Thorfinn rápidamente se agachó esquivando las lanzas y de un rápido movimiento barrió los pies de un guardia que cayó al suelo. Aprovechando la brecha en los guardias que lo rodeaban, corrió. Estar rodeado por enemigos sin posibilidad de escape era la peor idea posible. Esta era la primera vez en mucho tiempo que Thorfinn peleaba en serio. Aprovechando la confusión de los guardias, volvió a atacar conectando un golpe en la mandíbula de un guardia noqueando al instante. Rápidamente retrocedió cuando ellos volvieron a atacar con sus lanzas. Thorfinn podía ver sus intentos de ataque en cámara lenta. Rápidamente observó a los guardias notando las partes sin armaduras que debía atacar. Costados, cabeza, cuello, piernas, ya lo tenía. Tomó un respiro y se abalanzó contra los guardias. El guardia al que había derribado con su barrido de piernas se estaba por levantar, pero él rápidamente lo incapacitó con una patada en la cara. 2 menos, quedan 8. Thorfinn sabía que detrás de él se encontraba otro guardia, pero la persona que vio era alguien diferente. Así que volviste a pelear, Thorfinn. Askeladd estaba frente a él, con esa sonrisa y postura que siempre tenía cuando se burlaba de él. Luego su cabeza fue atravesada por una lanza y su imagen desapareció. Thorfinn apenas logró mover su cabeza esquivando la lanza por poco, no sin recibir un corte en su oreja izquierda. Ignoró la molestia y se lanzó contra el guardia conectando un poderoso puñetazo en su cara mandándolo al suelo mientras un par de sus dientes salían volando. Rápidamente Thorfinn buscó al guardia más cercano a él, pero esa voz nuevamente lo distrajo. Esta vez detrás de él. ¿Cuál es el camino para ser un verdadero guerrero? Era la voz de Askeladd nuevamente, y cuando Thorfinn giró observó como una lanza se dirigía a su estómago. Él rápidamente giró su torso esquivando el ataque no sin antes recibir un corte superficial en su costado derecho. No es tiempo de pensar. Nuevamente su voz sonó dentro de su cabeza. Thorfinn entendió y se concentró. Tomó con su mano derecha la lanza que había cortado su costado y se preparó para lanzar un golpe al guardia, pero sus instintos le advirtieron de un ataque por su espalda. Thorfinn se agachó aún sujetando la lanza y observó cómo un guardia había intentado empalarlo por la espalda. Debido a que él esquivó el ataque, la lanza se dirigía al pecho del otro guardia. Él moriría por el ataque. Debes elegir ahora, Thorfinn. La voz de Askeladd nuevamente lo llamó. Esta vez sabía qué debía hacer. Con su mano izquierda golpeó la segunda lanza desviándola de su curso provocando que solo cortara el hombro derecho del otro guardia. Ambos guardias parecieron sorprenderse pero no tuvieron mucho tiempo para pensar. Thorfinn usó su brazo izquierdo para conectar un codazo en la cara del guardia que lo había atacado por la espalda y con el mismo brazo lanzó un puñetazo a la cara del guardia que fue herido en el hombro. Ambos cayeron inconscientes. Thorfinn respiró observando a su alrededor. Cayeron 3 más, quedan 5. Thorfinn nuevamente se lanzó contra los guardias desplazándose a través de sus intentos de empalarlo, llegó a uno y golpeó su cuello cortando su respiración, luego con un uppercut lo mandó al suelo. Otro más se acercó pero Thorfinn ya lo había visto venir y esquivando su ataque giró sobre sí mismo conectando una fuerte patada en su cabeza, otro más que cayó. Los últimos 3 se miraron entre sí con miedo e incredulidad y se lanzaron al mismo tiempo contra Thorfinn esperando tener una oportunidad. No la tuvieron, los 3 habían atacado al mismo tiempo y mismo lugar, todos a su estómago.
Thorfinn se deslizó bajo el ataque y golpeó al de en medio en su estómago con un rodillazo y remató con un codazo en su nuca para dejarlo inconsciente. Los últimos dos que quedaban trataron de retraer sus lanzas, pero Thorfinn no los dejó. Sujetó ambas lanzas y con toda su fuerza juntó las lanzas frente a él para que ambos guardias chocaran entre sí. Ambos guardias se aturdieron por el golpe soltando sus lanzas y Thorfinn las arrojó al piso mientras se acercaba a ellos y lanzaba ambos puños contra las caras de los guardias que cayeron inconscientes después. Thorfinn respiró y exhaló, había terminado, o eso pensaba. Agua salió disparada en su dirección y él rápidamente saltó hacia atrás. Ahora recordaba que había 11 enemigos, aún quedaba uno, él se probaría a sí mismo aquí y ahora. Un verdadero guerrero no necesita espada. Se dijo para sí mismo mientras veía fijamente los ojos inyectados en rabia y molestia del conde.